Tiempo después, este David es coronado como rey. Es el momento cumbre en el que David llega hasta el trono de Israel y Israel vive en este periodo de monarquía uno de sus momentos de mayor esplendor, con un liderazgo increíble, un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Momento maravilloso de la historia de Israel y que de repente es interrumpido porque hasta este hombre, el hombre conforme al corazón de Dios, un día parece que descuida su vida, descuida su comunión con Dios, y en vez de estar haciendo su tarea como rey, que era ir a la batalla y estar con su ejército, se queda en su casa y cuenta la historia que vio a una mujer desnuda que se estaba bañando, la deseó, la sedujo, se acostó con ella y la embarazó. Luego de darse cuenta del error terrible que había cometido, intentó encubrir su error engañando al esposo de esta mujer que era un soldado de su ejército, para que viniera del campo de batalla, dejara de estar en el frente de batalla varios días y estuviera con su esposa para hacerlo creer que el niño que venía en camino era suyo. Este hombre, que resultó ser muy noble, no fue capaz de dormir en su casa porque decía que mientras sus compañeros de ejército estaban batallando, él no podía estar en su casa descansando. Así que David no tuvo coartada y lo que decidió entonces fue enviar a este hombre al frente de batalla para que muriera y nadie se diera cuenta de que él había embarazado a la esposa de otro hombre. Así que el hombre conforme al corazón de Dios, ahora, además de adulterar, se había convertido en un asesino. El hombre que amaba a Dios, que había escuchado la voz de Dios y que había sido ungido por Dios, el que mató a Goliat, el gran rey de Israel que amaba a Dios y que Dios lo amaba a él, se había equivocado. David tuvo que vivir consecuencias naturales de sus decisiones. Hay una persona muerta, hay dolor, hay un niño que muere, porque este niño que nace de Betsabé y David nace enfermo y muere. Y Natán, el profeta de ese momento, va donde David y lo confronta y lo hace darse cuenta de su error. David se arrepiente, David pide perdón a Dios, y luego de esto, una de las grandísimas muestras de la gracia divina, insisto, la gracia no comenzó en la cruz, la gracia comenzó desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios Hijo se ofreció a sí mismo para ser sacrificado, sabiendo todo lo que ocurriría para el perdón de nuestros pecados. Y se ha manifestado durante todo el Antiguo Testamento, como lo hemos visto, y vuelve a hacerse manifiesto en la vida de David. Dios, en su gracia, sabe que David es un ser humano falible, que ha pecado, que ha cometido un error terrible, que ha traído mucho dolor y muchas consecuencias. Y sin embargo, Dios llama a David y le promete un pacto eterno con él. Es lo que se conoce como el pacto davídico. Dios le promete a David que nunca faltará un descendiente suyo que se siente en el trono de Israel, hablando proféticamente del Mesías. Como ya les he dicho, por esa razón es que es conocido al Mesías como el hijo de David, porque era descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David. Además, esta mujer con la que tiene este niño que muere, David se casa con ella y tienen otro hijo llamado Salomón. Y en un acto quizás inexplicable o incomprensible para nosotros, porque así es la gracia escandalosa de Dios y el amor de Dios. Por eso dice la Biblia que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y nosotros debemos comprender que siempre debemos mirar, entender la Biblia y la vida real con la verdad inamovible de que Dios es bueno y que sus misericordias son para siempre. Hay cosas que no entendemos en la vida nuestra y en la vida de otras personas, pero así funciona la gracia, porque quizá no era justo que esto funcionara y que ahora ellos fueran felices y tuvieran un hijo, pero Dios les da un hijo a David y Betsabé, al que llaman Salomón, y por este hijo entonces sigue el linaje de aquella promesa desde Eva, la simiente de la mujer, y además por Abraham, Isaac y Jacob. Quiero, para terminar de contar la historia de David, contarles que
Un día, cuando mi hijo tenía como 3 o 4 años, estaba haciendo un curso de natación y me di cuenta que él solía tomarse el agua de la piscina. Y yo traté de convencerlo de que no se la tomara, le decía que podía ser malo para él tomarse esa agua, que no debía hacerlo, que eso no era saludable. Sin embargo, él insistía en hacerlo. A mí, yo lo confieso que me produjo un poco de frustración porque él siempre ha sido muy obediente. Pero eso seguía haciéndolo y me producía frustración, y un día cualquiera empezó a tener un dolor de barriga terrible que se combinó con una diarrea y unos problemas estomacales por los que tocó llevarlo a la clínica. Estando en la clínica, mientras lo atendía mi hermana, que es su médico pediatra, me dijo, tiene un problema gastrointestinal. Ella sabía la historia del agua en la piscina y me dijo, es posible que haya sido eso, y es lo más probable. Le hicieron unos exámenes, tú sabes, él tenía 3 añitos, 4 añitos más o menos, y era gordito, bastante gordo. Entonces, hacerle exámenes era difícil, sufría él, sufría yo, lloraba él, lloraba yo. Y nada, él lo que tenía era diarrea. No era nada grave, pero tú sabes, no, a los padres no nos gusta ver a nuestros hijos en ninguna situación que no sea de felicidad y de que todo esté bien. Ese día, mi hijo, ese día fue quizá el día hasta esos 4 años de vida que tenía, en el que más tiempo estuvo encima mío. Pasamos todo el día en la clínica y pasamos todo el día. Él estaba montado encima mío, me abrazaba con los brazos por el cuello y con las piernas por la cintura. Todo el día. Los exámenes se lo hicieron conmigo encima. Los medicamentos se los daban conmigo encima. Había que cambiar el pañal conmigo encima, con él encima mío. Y así fue todo el día. Yo recuerdo que ese día era un día en el que él estaba viviendo, sufriendo las consecuencias de haber desobedecido a su papá. Yo le había dado una recomendación por su bien y él la había desobedecido. Producto de esa desobediencia, él estaba enfermo. ¿Sabes qué ocurrió ese día? Es el día que más lo he amado. Es el día que más estuve con él. Es el día que más lo amé, lo cuidé, lo protegí y lo consentí. Ese día entendí y recordé a Jesús decir, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, imagínense al Padre Celestial. Y te cuento esta historia porque quizá ocurrió con David y es la historia de nuestras vidas. Sin importar lo grave de nuestros errores, sin importar lo explícito que hayamos sido en desobedecer una orden divina, aunque eso tiene consecuencias en nuestra vida y nuestra invitación y de la palabra, y la invitación de la palabra de Dios siempre es así el plan de Dios, y evita perder tiempo y esfuerzo y quizá hacerte daño y hacerle daño a otros en el camino. Sin embargo, la historia de David y esta historia que aprendí con mi hijo me muestra que definitivamente el amor de un padre no tiene límites, y que en medio de mis errores, me hizo recordar esta historia, que en medio de mis errores, que en medio de mis desaciertos, Dios se muestra con tanto amor y con tanta gracia, que con razón el apóstol Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.